¿Qué hace referencia a qué? Desplazamiento. Todos los desplazamientos que se realizan dentro de un entorno, dentro de un determinado sector. Ahora, ¿por qué nos desplazamos los seres humanos? ¿Por qué estamos generando movilidad? ¿Por qué estamos generando viajes? Por naturaleza necesitamos cumplir con algunas actividades o necesitamos realizar algunas actividades, ¿no? El ser humano se desplaza porque quiere hacer algo. Dentro de estas actividades que estamos desarrollando, pues obviamente, ¿no? Muchos de los seres humanos nos desplazamos por trabajo, por estudio, por comercio, por salud, ocio y por otras actividades. Es decir, estamos cumpliendo con una necesidad. A todo este conjunto de actividades que yo les mencioné, ¿no? Sea por trabajo, estudio, comercio, salud y otras actividades, ¿no? Se le conoce como motivos de viaje. Es decir, el tránsito hace referencia a la movilidad, a los desplazamientos que realizan los seres humanos para cumplir con un motivo de viaje. ¿Sí? Como todos sabemos, nos desplazamos por algo siendo los motivos principales, ¿no? Como le dije, en trabajo, estudio, comercio, salud y entre otras actividades. Ahora, ¿de dónde nace esta problemática, no? ¿Y por qué hablar de tráfico urbano y medio ambiente? Porque lamentablemente la mayoría de los viajes se realizan ¿dónde? En las ciudades. Recuerden ustedes esta política de movilidad humana, no hablo de movilidad urbana, sino movilidad humana, donde ya la gente de las parroquias o del sector campesino no está migrando hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque encuentran oportunidades de trabajo, de empleo, hasta de salud, ¿no? Educación. Entonces, se está dando esta migración también, o esta movilidad humana, ¿no? Que es dejar el campo y vamos a vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La mayoría de estos desplazamientos, por lo general, donde se realizan en las ciudades. ¿Sí? Y vamos a encontrar este tema de acá, ¿no? Esta imagen de acá, que es un proyecto que se le conoce como Origen y Destino, donde vamos a ver estas líneas de color naranja y rojo, ¿no? Que son los desplazamientos. Ese es un mapa de una ciudad y estos son los viajes que generan a diario en los habitantes. Entonces, ¿qué pasa? El tránsito lo que hace es que las personas se desplacen, ¿no? Cumplir con una necesidad, pero por lo general la mayoría de los desplazamientos, ¿dónde van a ser? Dentro de la ciudad. Y aquí surge un problema aún mayor, que la mayoría de las ciudades, hablamos de América Latina y hablemos específicamente del Ecuador, son ciudades que están recién en vías de desarrollo, recién quieren evolucionar, ¿no? Recién quieren buscar nuevas alternativas de movilidad en comparación a los países desarrollados que hace años atrás ya crearon un nuevo estilo de desplazamiento, un nuevo estilo de movilidad. ¿Qué pasa con las ciudades del Ecuador, ¿no? Que sé que la mayoría de nosotros vamos a hacer un análisis en esto. Son ciudades concéntricas. No hay una buena planificación, ¿no? Planificación urbanística, una planificación vial, lo que ha hecho que las ciudades se formen este modelo de acá, que se llama ciudades concéntricas. ¿Sí? Ha hecho que las ciudades se vuelvan ciudades concéntricas. ¿Y qué es este tema o qué es esta palabra ciudades concéntricas? Hace referencia a que lamentablemente la mayoría de los equipamientos de servicio, la mayoría de los servicios se encuentran en el centro de la ciudad, se radican en el casco urbano, así se les conoce, ¿no? Como casco urbano. Entonces, ¿qué pasa? Los habitantes de la periferia o de la zona externa de una ciudad tienen que obligados a acudir al centro de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ingresan al centro de la ciudad y generamos uno de los problemas mayores al tema del medio ambiente, en lo que es la contaminación ambiental, congestión vehicular. Como les dije, ¿no? Y repito esta partecita. Ya sabemos que es el tránsito, son los desplazamientos que realizamos a diario por cumplir con una necesidad, un requerimiento.
Pero cuando se surge o cuando ya se ve inmerso en un problema esto, cuando ya estoy hablando de una mala planificación de la ciudad, una mala planificación urbanística, que va a ser que, y de hecho, ¿no? La mayoría de todas las ciudades del Ecuador tienen un modelo concéntrico, ¿no? O son ciudades concéntricas. ¿Qué quiere decir esto de ciudades concéntricas? Que la mayoría de las actividades, la mayoría de los equipamientos de servicio se ubican en el centro de la ciudad. Y muchos de los profesionales a este centro de la ciudad le conocemos como casco urbano, ¿no? La mayoría de estos equipamientos, de estas actividades de servicio, se ubican en el casco urbano. Por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar bancos, los edificios del Estado, ¿no? El edificio del gas municipal, de la prefectura, el edificio del agua potable, de la empresa eléctrica. Vamos a encontrar centros comerciales, mercados municipales y por lo general, ¿qué pasa? Está en el casco urbano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Lo que yo le decía es que las personas tengan que obligados a acudir al casco urbano. Y por eso estamos hablando de tráfico urbano, ¿no? Porque el casco urbano ya es, ¿no? Estoy hablando de la zona urbana, del sector urbano y cómo desde aquí, ¿no? Partiendo de estas pequeñas palabras que le digo, no, ciudad concéntrica, cómo esta planificación de una ciudad concéntrica ya está generando un problema de movilidad y por ende está generando un problema de contaminación ambiental, ¿no? Porque como yo les mencionaba, va a pasar esto, ¿no? Si ustedes pueden evidenciar aquí, tengo un mapa donde se puede observar que ya en el centro, en el casco urbano, están las líneas más densas, ¿no? Están más pegados, sobrecargadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes acudimos hacia allá. Entonces, si partimos del tema del medio ambiente y el tráfico urbano, recuerden que uno de los aspectos que influyen, de hecho, es la planificación urbana. Una ciudad que no está bien planificada, obviamente vamos a tener este caso, la congestión vehicular o los embotellamientos. Ahora, ¿qué pasa con el impacto del tráfico? A lo largo de la historia, como ya les mencionaba, el ser humano por naturaleza tiene que desplazarse, ¿no? Nosotros nos vamos desplazando, todos los días generamos movilidad, pero recuerden también que a medida que la población va creciendo, este tema del crecimiento poblacional, las necesidades de desplazamiento también van aumentando. Les pongo un ejemplo, ¿no? Hablemos de, me supongo que ustedes son de la mancomunidad de Tungurahua, ¿no? De todo el sector de Ambato, de los cantones aledaños, ¿no? Hablemos un poquito de la ciudad de Ambato. Hace unos 20 años atrás, un ejemplo que yo lo hago, la ciudad era más pequeña, ¿no? En comparación a lo que ya tenemos en la actualidad, ¿no? Al ser una ciudad más pequeña, obviamente no se requería de muchos medios de transporte para desplazarse. Lo que hacía es que las personas, tal vez caminando, tal vez desde su casa al casco urbano, recuerden nuestra palabra de casco urbano, se demoraban entre 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con el crecimiento de la población? Todas las ciudades, más que todas las capitales de provincia, están creciendo, ¿no? Y ahí ya regreso a lo que es la planificación urbana. Las ciudades no están creciendo de una forma planificada. Si ustedes se dan cuenta, en la ciudad de Ambato el crecimiento es de forma horizontal, es decir, la ciudad cada vez se va expandiendo hacia lo que antes era la periferia, ¿no? Hacia la parte externa. ¿Qué pasa? Si antes la persona que vivía en la última casa de la ciudad se demoraba unos 10 minutos caminando al casco urbano, ahora como la ciudad creció, la persona que está viviendo en las últimas planes de vivienda o conjuntos, ahora se van a demorar media hora, 40 minutos. Entonces, ya estoy viendo un crecimiento de la ciudad y por ende una necesidad de contar con un medio de transporte. Entonces, a esto hacemos énfasis aquí, ¿no? Lo que yo les digo, quiero que entiendan la idea, es que el ser humano, como le dije, ¿no? Por naturaleza siempre va a estar, cada vez nos estamos desplazando y siempre va a haber este crecimiento poblacional. Cada vez la población va creciendo, crece, crece,
Y en este caso, el tema de las ciudades, ¿no? Siempre las ciudades son las que están creciendo de la mano. A medida que la población va creciendo, la ciudad va creciendo. Pero lamentablemente las ciudades no crecen con una planificación urbana. No se hizo una planificación a futuro. Hay ejemplos de buenos modelos de movilidad urbana que tienen, por ejemplo, Curitiba, pero que ya es porque ellos desde un inicio, desde que la ciudad era pequeña, empezaron con ese modelo. Ahora, yo les hablo de Ambato, ¿no? Tal vez no fue una ciudad que se planificó desde un inicio, no sabíamos que la ciudad iba a crecer tanto, que ahora ya tiene problemas de una planificación urbana, ¿no? ¿Qué pasa? La ciudad está creciendo de forma horizontal, lo que ha hecho que los habitantes requieran un medio de transporte para poder llegar a sus actividades. Porque lamentablemente la mayoría de estas actividades, ¿dónde van a estar? Como ya les dije en mi imagen anterior, en el casco urbano, chicos. ¿Sí? La mayoría de estas actividades van a estar en el casco urbano. Entonces por ahí va todo este detalle. Siempre el tema de, a lo menos si hablamos de tráfico urbano, que va de la mano con la contaminación ambiental, esto es un tema de planificación vial, planificación urbana, muchachos, ¿no? Si no se hace una buena planificación de las vías, buen estudio de la vía, de los servicios de transporte, la descentralización de actividades, vamos a tener el mismo problema de la congestión vehicular, ¿no? Entonces, por eso es que si empezamos a hablar del tráfico urbano, es importante que ustedes entiendan el tema de planificación vial. Como les decía, antes de la planificación vial, perdón, la planificación urbana. ¿Qué es la planificación urbana? ¿Cómo vamos a planificar la ciudad? ¿Cómo queremos que la ciudad se vea de aquí a 20 años, a 30 años, ¿no? Es decir, la planificación urbana no se debe basar en un proyecto actual, más bien a futuro. ¿Sí? ¿Qué cambios va a haber a futuro? Entonces, empecemos desde ahí. Tráfico urbano tiene que ver primero con qué? Con la planificación urbana. Una ciudad bien planificada, bien organizada, va a tener menos problemas de tráfico vehicular que una ciudad que nunca hizo una planificación urbana. Ahora viene la otra parte, ¿no? Ya tengo una ciudad planificada, entrarían los técnicos y los especialistas en transporte, en tránsito y seguridad vial, a lo que es la etapa de la planificación vial. ¿Qué es este tema de la planificación vial? Aquí vamos a organizarnos y vamos a ver cómo planificamos lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Las calles, los servicios de transporte, los equipamientos, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir todo esto en una ciudad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la ciudad elimine o se minimice los problemas de la congestión vehicular, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que entiendan, a medida que la población va creciendo, el parque vehicular también está creciendo. El uso del automóvil va creciendo. Hace décadas atrás, ¿no? Si hablamos un poquito de la historia del transporte, recuerde que se dio primero la bicicleta, empezaron los vehículos de locomoción, ¿no? O los trenes, el vehículo de combustibles de ruedas o los que eran jalados con caballos, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando, todos estos medios de transporte han ido evolucionando, pero lo que está haciendo es que cada vez las personas dependan más de toda esta nueva tecnología que también va de la mano, ¿no? Ha hecho también que las personas prefieran utilizar más el coche que utilizar el transporte público o caminar, ¿no? Todo esto. ¿A qué se debe? Como yo les mencionaba, uno de los aspectos obviamente tiene que ver con la planificación urbana. Tal vez la ciudad no está bien planificada y por lo que las personas prefieren, ¿no? Utilizar su propio coche o prefieren pagar un taxi que utilizar el transporte público. Si hacemos una comparación de esto, por ejemplo, y yo me pongo a analizar en tiempos, digo, no, pues si yo en taxi pago $1.50, pero llego en 10 minutos, en un bus pago 40 centavos y llego en 40 minutos, en casi una hora. Entonces,
¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? El problema es que tal vez la planificación de las rutas de transporte público no están bien. El problema es que el transporte público está generando demoras y las personas están buscando una solución más rápida, ¿no? ¿Cuál es la solución más rápida? Hablando de un poco de estatus económicos, dice, me compro mi vehículo. Con mi vehículo yo sé que voy a llegar más rápido, ¿no? Entonces, o digo, pago un taxi, ¿no? Yo sé que con el taxi voy a llegar más rápido a mi trabajo, a mi escuela, a mi colegio, a mi casa, ¿no? Pero aquí ya estamos generando un tema de círculo vicioso. ¿Qué es un círculo vicioso? Queremos que el bus llegue más rápido al destino, ¿no? Pero obviamente, al yo bajarme del bus, al cambiar esta modalidad de transporte, ¿no? De dejar de utilizar el bus y utilizar el coche, mi vehículo particular, estoy sobresaturando la capacidad de la vía, es decir, estoy haciendo que la vía cada vez se vuelva más densa, que las calles de la ciudad cada vez se vean más densas. Y obviamente estoy haciendo que el bus cada vez vaya más lento, porque hay más vehículos. Entonces, la solución, comprarme un coche, es una solución egoísta, ¿no? Porque solo estamos pensando en nosotros. Estamos pensando, yo quiero un coche, yo quiero llegar pronto, pero no estoy pensando en toda la sociedad, ¿no? Y todo el daño que le estamos haciendo, ¿no? De una u otra manera, el daño que estamos causando por seguir adquiriendo más y más coches, ¿no? Entonces, ahora decir, bueno, hagamos que el transporte público sea de calidad, ¿no? Hagamos que los buses lleguen más rápido. No es un tema de que va a cambiar de hoy para mañana, ¿no? De hecho, llevaría una planificación de años y que igual también depende bastante de la cultura de los habitantes, ¿no? Eh, Cómo es el factor social, ¿no? Qué tanto va a influir el uso del transporte público en comparación del coche. Pero todo eso, recuerden, ¿no? Todo esto tiene que ver con la planificación, ¿sí? Todo esto se basa en la planificación urbana primero y luego en la planificación vial. Otro elemento importante, ¿no? Que seguimos hablando del tránsito, ¿no? Al momento de buscar algunas soluciones, si ustedes pueden ver, ¿no? Antes de nada, ¿no? Esa imagen que yo les he puesto ahí es un modelo de una ciudad, de hecho es en la India, ¿no? Eso ya es un tráfico caótico. Pueden ver que no hay una planificación, no hay un control, no hay una regulación, ya hay un respeto de las señales de tránsito, leyes de tránsito, una ciudad desorganizada, ¿no? La ventaja del Ecuador es que no estamos a este nivel de esta imagen, ¿no? Pero si no controlamos, pues vamos a llegar a esto. Entonces, recuerden, lo que se quiere, ¿no? Para mejorar el medio ambiente, que es el tema que estamos analizando, la planificación vial, la planificación urbana, ¿no? Ahora, para que ustedes puedan analizar, ¿no? Y buscar estrategias o políticas en temas de mejorar las condiciones de movilidad, siempre deben pensar en los tres elementos. Hay tres elementos que forman parte del tráfico o del tránsito. Siempre que ustedes vayan a hacer un proyecto o estén en la posibilidad de dar ideas, de buscar soluciones, ¿no? Recordemos que siempre va a haber tres elementos fundamentales, ¿no? Que los tres tienen que estudiarse al mismo tiempo, que los tres tienen que ir de la mano, ¿no? El primero, obviamente, y es uno de los más importantes, es el hombre. Vamos a estudiar el hombre a través de qué, chicos? A través de necesidades. Es decir, ya, listo, vamos a hacer un proyecto de implementación de más vías, ¿no? O vamos a implementar un transporte público, un BRT, ¿no? Un trolebús, un metro. Todo va a iniciar de dónde? Del estudio del hombre. Siempre el ser humano es el primerito que le vamos a estudiar a través de la necesidad. No sé si ustedes han escuchado, tal vez en los módulos que ya recibieron antes, ¿no? El tema de necesidades de transporte. Es decir, siempre primero se debe identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tiene la población para desplazarse? ¿Qué necesita para desplazarse, no? ¿Y cómo identificamos esta necesidad?
Esta necesidad la vamos a identificar mediante un estudio de campo. Mediante un estudio de campo podemos identificar cuál es la necesidad del ser humano. Como seres humanos, no todos van a tener los mismos requerimientos, las mismas necesidades, pero tratamos de buscar una solución que agrupe a la mayor cantidad de habitantes, ¿no? Hablemos netamente de las ciudades. Como yo les dije, ¿no? Algunos proyectos que hemos hecho acá, y creo que la mayoría de los urbanistas, de los ingenieros en transporte, lo que buscamos es minimizar eh, los impactos negativos que ha tenido el vehículo en las ciudades, más que todo. Entonces, eso les decía yo, ¿no? Que siempre en un proyecto, en una solución que ustedes quieran dar, estimados, pues siempre básense en los tres elementos, partiendo del hombre. Luego vamos a analizar la vía y el vehículo. Recuerden que si hablamos del hombre, lo principal, ¿no? Identificar la necesidad. ¿Qué es esto de la necesidad? Pues hacer estudios de campo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado un proyecto llamado Origen y Destino, un proyecto de Origen y Destino. A través de este vamos a identificar la necesidad, ¿no? ¿Qué quieren los habitantes? A través de un proyecto de Origen y Destino ustedes pueden conocer, ¿no? Que muchos de los habitantes, por ejemplo, el 40% de la población se desplaza por trabajo, el 5% por estudio, por salud, eso. A través de este estudio de campo a los habitantes, que se conoce como origen y destino, también vamos a identificar la frecuencia de viajes, cuántas veces se desplazan, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, qué medios de transporte utilizan, ¿no? Es como que si yo fuese, le hago una encuesta a usted, ¿no? Y le digo, a ver, señor o señorita Jennifer, le digo, no es un ejemplo, no quiero que me responda. Digo, a ver, usted cuántas veces se desplaza al día. Le pregunto qué medio de transporte utiliza para desplazarse, cuál es su motivo de viaje, de esa manera, ¿no? Entonces, siempre, primero, el proyecto de tránsito, todos los proyectos se van a enfocar en que en el ser humano, el hombre, a través de la necesidad. Recuerden que el tema de, como les dije, no, el tema del estudio de necesidades de transporte parte de una encuesta de origen y destino. Luego, que ya tenga identificada la necesidad, nos dirán, mire, aquí la ciudad de Ambato, la ciudad de Santo Domingo, no sé si ustedes sepan, ¿no? Pero la ciudad de Santo Domingo es una de las ciudades más caóticas, ¿no? En congestión vehicular. Ustedes analizan, hacen un estudio a la población y dicen, mire, se identificó a través de las encuestas que la ciudad de Santo Domingo, la congestión vehicular es de 12 a 1 de la tarde. Se identificó que la mayoría de los habitantes requieren de más buses o utilizan el taxi, utilizan el coche, el vehículo particular. Eso sale a través del estudio de campo, a través del estudio de origen y destino. Luego que ya tengamos el estudio de origen y destino, viene la vía. Está bien, yo ya identifiqué el problema, ¿no? De una ciudad. Ya identifiqué que el problema de la congestión vehicular se debe a que faltan más buses, por ejemplo. Entonces ahora viene la segunda parte, que es la vía. Ahora tenemos que estudiarle a la vía. A este estudio de la vía, lo que yo siempre les hablé en la diapositiva anterior, ¿no? La planificación vial. Aquí viene el tema de la planificación vial. Aquí lo que vamos a analizar es todo un estudio en cuanto a la jerarquía vial. ¿Cuántas calles tiene una ciudad? Vamos a hacer una clasificación por... Dame un segundo, ¿ya?
Les decía, ¿no? Vamos a la segunda, el segundo elemento del estudio de tránsito, que es la vía. Entonces, esta vía tiene que ver con la planificación vial. Entonces, es importante que en el momento de llegar a una solución al tráfico, se analice a la vía. ¿Cómo se analiza la vía? A través de un proyecto de jerarquía vial. ¿Sí? ¿Qué hace la jerarquía vial? Vamos, identificamos todas las calles de una ciudad a través de un plano en AutoCAD, ¿no? En AutoCAD ya tenemos todas las calles de una ciudad y lo vamos organizando. Lo decimos, tenemos vías expresas, vías arteriales, colectoras y residenciales o peatonales. Vamos organizando y una vez que tengamos ya todo el plano de la red vial o de la jerarquía vial, vamos a empezar a planificarlo, vamos a estudiar. Dice, a ver, por esta vía puedo asignar al transporte público, si no, ¿y por qué no? Tal vez esa vía no me dé las condiciones, ¿no? Tal vez sea muy estrecha, no cumpla con algunos requerimientos que es equipamientos de servicio y así algunos elementos, ¿no? Entonces, si quiero organizar esto o si quiero tomar en cuenta el tema del tráfico urbano, la planificación vial. Entonces, ya le organizo las vías. ¿Qué más entra dentro del estudio de la vía? El tema de señalización vial. Hay que hacer un proyecto de señalización vial, pero bajo normas técnicas, bajo normas internacionales y normas nacionales, ¿no? Las señales de tránsito deben estar ubicadas bajo especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué más vamos a hacer para planificación vial? Tal vez implementar dispositivos electrónicos, ¿no? El control del tráfico, como son semáforos, fotorradares, radares de velocidad, estacionamientos automatizados, es decir, vamos a dotarle de esta información. ¿Qué más podemos hacer acá? El tema de estudiar las partes de una vía, ¿no? A ver, queremos hacer una calle peatonal, entonces vamos a ver si es que se puede hacer aquí o no. Quiero hacer aceras peatonales, aceras más anchas, tengo que hacer un estudio para equilibrar, ¿no?, entre el carril del vehículo y la acera peatonal. Y así varios elementos más, ¿no? Y luego viene el vehículo. Más que el vehículo en sí, hablemos de todos los medios móviles, ¿no? Medio de transporte. Entonces aquí es donde vamos a analizar qué medio de transporte requiere la sociedad o qué voy a hacer con ese tipo de transporte, ¿no? Les pongo un caso. Aquí en Santo Domingo se implementaron no hace mucho tiempo dos pasos a desnivel, ¿no? Tipo deprimido, es decir, subterráneo, ¿no? Para poder implementar el paso a desnivel, que es una solución de corto tiempo, porque a la final no es una solución para futuro, ¿no? Más bien ahorita, en este tiempo, sí ha tratado de desviar el tráfico, bajar los niveles de congestión vehicular, pero no es una solución. Bueno, ¿qué pasa acá? Para hacer este proyecto, como les mencionaba, de paso a desnivel, pues se toma en cuenta la vía, como yo les dije, la jerarquía vial. Aquí vamos a tomar en cuenta el tipo de vía, ¿no? Calle principal o secundaria, y si es que es una calle residencial, calles expresas que no tenemos, ¿no? Pero también se lo analiza, y obviamente el tipo de vehículo. ¿Qué tipo de vehículo va a circular por esa intersección? ¿Sí? Y para analizar este tipo de vehículo y la congestión vehicular, hay que hacer un proyecto denominado flujo vehicular, ¿no? O densidad vehicular. Entonces, mire, eh, quiero que entiendan aquí es que dentro de lo que es el tránsito, nos seguimos hablando de tránsito, deben tomar en cuenta los tres elementos. Tanto el estudio del hombre a través de la necesidad, recuerden, es importante, todo proyecto tiene que partir de la necesidad. ¿Qué necesidad tiene la población? Tanto el estudio de la vía. Si yo no tengo una jerarquía vial, si yo no tengo un inventario de las calles, yo no puedo planificar una ciudad, porque no tengo el esqueleto de una ciudad, lo que es las calles. Y obviamente el tipo de vehículo que va a circular por esa vía, ¿no? Si va a circular
automóviles, si quiero hacer una ciclovía para bicicletas, si quiero hacer calles peatonales, quiero hacer carriles exclusivos para el bus, ¿no? Todo eso tengo que identificar qué tipo de vehículo. ¿Sí? Entonces, tres elementos. De lo que yo les había hablado, ¿no? Lo hemos estado hablando hace unos, creo que unos 20 minutos, media hora, les decía, ¿no? Queremos interpretar el medio ambiente y el tráfico. Ese es el tema, ¿no? El módulo. Para poder interpretar lo que es el tráfico urbano, es importante que ustedes entiendan lo que es tránsito, ¿no? Por eso les decía, tránsito, cantidad de desplazamientos que realizan a diario los habitantes para cumplir con una necesidad o un requerimiento. Trabajos, todo. Les decía también que uno de los problemas que nacen en las ciudades es que son ciudades concéntricas, ¿no? Que la mayoría de las actividades que se les conoce como equipamientos de servicio están ubicados en el casco urbano. Hace que las personas desde afuera de la ciudad tengan que acudir al casco urbano. Por eso que ustedes van a ver que siempre el casco urbano va a estar lleno de congestión vehicular, ¿no? No hay dónde estacionarse, se demora horas o minutos en el tráfico, ¿no? Entonces, una vez que ya les dije que era la ciudad concéntrica, les decía que una de las políticas y una de las soluciones es que se haga una buena planificación urbana, un buen estudio de uso del suelo. Y cuando ya tenga una buena planificación urbana, es decir, a ver, vamos a organizarle que las viviendas estén acá, organicémosle que en este sector esté áreas verdes, organicémosle que en este sector esté asignado o estas calles estén para el transporte público, todo eso. Planificamos bien una ciudad, para luego de eso la planificación vial. La planificación vial, chicos, como les dije, no es el estudio ya de las calles de esa ciudad. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? ¿Qué función van a cumplir cada una de las calles? ¿Qué importancia le vamos a dar a estas? Y entonces, planificación urbana, el uso del suelo. Como ustedes saben, ¿quién maneja esta planificación urbana? El GAD municipal. Los GAD municipales, a través del PDOT, el Plan de Ordenamiento Territorial, son los que manejan la planificación del uso del suelo. Luego hacen una planificación vial, donde aquí sí ya entran los técnicos, los especialistas, los ingenieros en transporte, los urbanistas, quienes son los idóneos o los encargados de hacer una planificación de las vías. Como le decía, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a las vías? Y luego de este tema, la otra parte que les mencioné, ¿no? Que es la diapositiva de aquí, es el tema de los elementos. Si ustedes quieren llegar a hacer o dar sugerencias o quieren elaborar un proyecto, si tienen la oportunidad o formar parte de una consultoría, de un equipo técnico, recuerden que siempre un proyecto de transporte, tránsito, seguridad vial, debe estar vinculado a los tres elementos, ¿no? Que es el hombre, la vía y el vehículo. Esos tres elementos deben ser parte fundamental para la toma de decisiones en la planificación vial. Como les decía, si hablamos del hombre, obviamente la necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad, cuáles son las necesidades que tienen los habitantes para desplazar? Si hablamos de la vía, es importante hacer un estudio de la vía, una jerarquía vial, saber cómo están las calles de una ciudad para poder buscar alguna solución. Si yo no tengo un inventario, si yo no tengo un mapa de la ciudad donde me diga, a ver, tengo estas calles, estas están en buen estado, en mal estado, estas son arteriales, secundarias, yo no puedo tomar decisiones, ¿no? Y finalmente, la unidad móvil. No lo llamemos vehículo, más bien unidad móvil, es decir, quiénes se van, cómo se van a desplazar o sobre qué se van a desplazar. Entonces, dentro de esto, interpretenlo. A ver, voy a hacer un proyecto donde se involucre directamente al coche o al automóvil. Voy a hacer un proyecto donde se involucre directamente al bus urbano, a la ciclovía, ¿no? O a la bicicleta
o también voy a hacer un proyecto donde se involucre al peatón, por ejemplo, bulevar o calles peatones. ¿Sí? Estos son los elementos que siempre tienen que ir de la mano en un proyecto basado en tráfico urbano, alguna solución para el tráfico. Luego de esto también vamos a la siguiente diapositiva. Hablemos un poquito del medio ambiente, ¿no? Recuerden, el módulo es medio ambiente y tráfico urbano. Eh, como les mencionaba, se analiza el tráfico urbano porque de hecho es uno de los principales elementos o factores que está contaminando el medio ambiente. El incremento del parque vehicular es el que más está generando contaminación ambiental. Pero dentro de este párrafo de aquí, de esta imagen, es importante interpretar que el medio ambiente es el espacio donde se desarrolla la vida. El medio ambiente no solo tiene que ver con el aire. Sí, a veces muchos nos dicen, quiero estudiar el medio ambiente y solo lo analiza a la calidad del aire, a los niveles de contaminación que tiene el aire. No, el medio ambiente hace relación al entorno, al lugar donde nosotros convivimos como seres humanos. Todas esas convivencias que tenemos es medio ambiente. El entorno, la convivencia entre vecinos, entre familiares, entre ciudadanos, entre ecuatorianos, todo eso es el medio ambiente. Todo el planeta es un medio ambiente, todo es un entorno, ¿no? Donde obviamente se genera la vida y se conviven con seres humanos. ¿Sí? Por eso es que el tema del tráfico urbano, y si tengo la oportunidad, pues eh, llegar a esos temas, no solo analiza el tema de la contaminación ambiental, analiza otros elementos como la seguridad vial, analiza elementos como pérdidas económicas de los habitantes. Usted me va a decir, pero ¿cómo voy a generar una pérdida económica si yo pago solo 30 centavos en el bus? La idea aquí es que yo estoy pagando 30 centavos, pero me estoy demorando 2 horas. Esas 2 horas pueden ser productivas, ¿no? Analiza el tema de el respeto, el tema de igualdad de oportunidades, el tema del estatus económico, de igualdad de estatus económico, todo eso. Entonces el medio ambiente va de la mano de todo esto. Como les mencionaba, el tráfico vehicular es uno de los principales fenómenos que ha causado afectaciones al medio ambiente. No le hablemos del medio ambiente, del cuidado del aire, porque también es parte de, sino del entorno. ¿Cómo ha causado afectaciones? No, simplemente a la calidad de vida. Muchas de las personas sufren de estrés, ansiedad, eh, dolores de cabeza por el tema de la contaminación auditiva, ¿no? El exceso del uso del claxon, del pito, de las bocinas de los vehículos, el incremento de siniestros de tránsito, pérdida de vidas humanas, la falta de oportunidades, todo eso del medio ambiente. Como les digo, ¿no? El tráfico vehicular es uno de los que genera mayor desigualdad en la calidad de vida de los habitantes, que no lo crean. Es un tema general, ¿no? Es un tema como que ustedes saben, ¿no? Que todo funciona en torno al transporte, ¿sí? Todo es parte del transporte. Si usted quiere, por temas de medicina, sabe que necesitamos medios de transporte, ¿no? Eso, entonces, para la educación, transporte, de una u otra manera, necesitamos medio de transporte. Entonces, todo esto está girando. Pero como les mencionaba, el tema del transporte va creciendo, pues, y es uno de los principales fenómenos que está afectando al medio ambiente. El medio ambiente, en otras palabras, al entorno, a una sociedad. Y hablando en otros términos, estoy hablando de afectación a la calidad. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es medio ambiente, ustedes saben que a nivel del Ecuador, pues tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, quien se encarga de desarrollar proyectos y planes enfocados al cuidado del medio ambiente. Sí, pero también es importante que ustedes entiendan que dentro del medio ambiente existen tres elementos que conforman, que son los elementos bióticos,
Estos elementos bióticos son todos los seres vivos que nos relacionamos, convivimos, ¿sí? Obviamente, el ser humano, los animales, flora y otros seres vivos, ¿no? Tenemos al otro elemento que son los abióticos, que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Llamémosle así, recursos naturales, que es el agua, el aire, el suelo. Y también tenemos elementos artificiales, ¿no? Que es el crecimiento de las ciudades, las tradiciones del grupo de, de miembros de una comunidad o una cultura, ¿no? Pero todo esto genera el ambiente. Es decir, necesitamos seres humanos para que convivan en un suelo, en un área específica, tener elementos naturales, aire viva, aire, agua, energía solar, recursos naturales, pero también siempre el tema de la vivienda, la urbanización, las tradiciones culturales. Todo eso es un entorno, ¿sí? No solo veamos al medio ambiente como la contaminación ambiental, ¿no? Más bien es todo. Como yo les digo, si hablamos de tráfico urbano, tiene que ver con la afectación a la calidad de vida. Y uno de los principales problemas es la congestión vehicular. Ahora bien, lo que les decía, ¿no? Principales afectaciones al medio ambiente. Uno de ellos, que es el que más se palpa, ¿no? En la actualidad y que por eso es que nacen más de problemas, ¿no? Y nacen más requerimientos. Por ejemplo, hablando de ustedes, ¿no? Como agentes civiles de tránsito. ¿Por qué cada vez contratan más agentes civiles de tránsito? Por esto, ¿no? Por el incremento del parque vehicular, porque en realidad hay más vehículos, necesitamos más agentes o autoridades del tránsito que hagan que cumplan las leyes, las políticas del Estado, ¿no? Y ahí están la respuesta, el por qué, ¿no? Y otro tema, ¿no? Entonces, principales afectaciones. La congestión vehicular por el incremento del parque automotor, más que todo el incremento inconsciente del uso indebido del parque automotor, ¿no? Y otro de los elementos que también está afectando directamente al medio ambiente es el consumo energético. El consumo energético. ¿Por qué hablamos de un consumo energético? ¿O a qué hacemos referencia con el consumo energético? Tengo aquí algunos participantes, no me gustaría escucharle a cualquiera de ustedes, tal vez. ¿Qué es el consumo energético? Estimados, anímense. Están como 30 participantes, ¿no? Dice, principales afectaciones al medio ambiente, congestión vehicular por el uso indebido del automóvil y obviamente el consumo energético. ¿Qué es el consumo energético? El consumo energético es el uso de energías no renovables. Uso de energías no renovables. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Tiene la palabra. Ingeniero, creo que hablando del consumo energético entraría algunos factores como sería la luz, muchas de las veces sería las maquinarias que funcionan por líquido como es la gasolina, el diésel, eh, máquinas que funcionan por otras sustancias. Entonces, como usted mismo lo dijo, son consumos que se pierden y no se puede recuperar. Listo, muy bien, gracias Alexino. Como les mencionaba, el tema del consumo energético, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Lo que decía su compañero, el uso de la gasolina, del diésel, ¿no? Pero mire, interpretémosle desde aquí. El consumo energético es un tema que tiene que ver con una problemática. El consumo energético es uso de recursos no renovables. Es decir,
que se están agotando, que va a haber un tiempo donde ya no tengamos, y de hecho lo estamos viviendo, lo estamos palpando ahora mismo, ¿no? Con el tema de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa con el consumo energético? Son elementos no renovables que son extraídos netamente de qué? Del petróleo. Ese es el uso del consumo energético. Son combustibles o elementos que son extraídos del petróleo. Y ahora vamos nuevamente al tema de la planificación urbana. ¿Cómo está afectando este consumo energético? ¿No? Como les mencionaba, más vehículos. Al haber más vehículos, necesitan de qué? De un elemento, una fuente motriz, ¿no? Para poder funcionar, que es un elemento que se extrae de donde? Del petróleo. Que actualmente ya hay políticas para hacer que se utilice energías renovables, ¿no? Pero la mayoría de los vehículos, de hecho, hasta ahora es un porcentaje mínimo que se han cambiado, ¿no? Pero la mayoría de los automóviles, de vehículos en general, son usados o son, su fuente motriz tiene que ver con elementos del petróleo, ¿no? El diésel, la gasolina. Entonces, el consumo energético tiene que ver con esto, con energías no renovables, es decir, energías que poco a poco se van agotando. El petróleo poco a poco se está agotando. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos más petróleo para poder generar energía. Energías sucias, ¿no? Llamémosle así, energías no renovables. Por eso les decía que, y de hecho, ¿no? Cambiándole un poquito las diapositivas, es una investigación que yo realicé aquí dentro de mi institución también. Existen algunos sectores que consumen, que hacen uso del consumo energético no renovable, ¿no? Es decir, elementos extraídos del petróleo. Tenemos primero, ustedes se dan cuenta, la industria, el transporte, otras actividades y actividades no energéticas. El transporte es uno de los sectores que más utiliza o hace consumo energético no renovable. De eso estábamos hablando, del uso de la gasolina, del diésel, ¿no? El transporte. Y luego está la industria. ¿Qué es la industria? Todas las fábricas que yo les estoy mostrando aquí también generan consumo energético no renovable. Muchas de las fábricas que nos abastecemos de alimentos, de vestimenta, de algún servicio, funcionan con gasolina o con diésel, están generando consumo energético. Y una de las, dicen otras actividades, ¿no? Es el que más ocupa, es actividades del hogar. La vivienda del hogar también genera consumo energético, ¿no? Es en un tema. Ahora, el consumo energético, si vemos desde el tema de transporte, ustedes ya saben, yo sé que han venido capacitándose en estos temas, existe una clasificación del transporte, ¿no? Aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, los oleoductos. El transporte terrestre es el que más consume, hace consumo energético, es el que más utiliza energías no renovables. ¿Qué es la fuente motriz que más se utiliza? La gasolina natural, eh, y los biocombustibles, ¿no? En este caso también tienen que ver con otros elementos que ya les explico luego, pero por lo general el que más se utiliza son los derivados del petróleo. Ustedes pueden ver en este análisis, el 79,21% son elementos derivados del petróleo. Ahora, interpretémosle nuevamente a la realidad. ¿Qué pasa? Vamos nuevamente al tema de las ciudades. Las ciudades crecen, van creciendo. Como la ciudad creció, necesitamos más medios de transporte. Desde ahí ya estamos generando una contaminación, estamos generando una afectación al medio ambiente. El momento de talar árboles, donde antes era, hace unos 5 años atrás, era un bosque natural, era un bosque donde había un ecosistema, ahora ya está talado, ahora ya son lotes de terreno, ahora ya son viviendas, ya son una inmobiliaria, compró todo ese bosque donde antes había un ecosistema, había plantas, animales, y ahora lo transformó en lotes de viviendas, terrenos para viviendas. Entonces ya estoy hablando de una contaminación, estoy talando árboles, matando parques nacionales, reservas naturales para crear o expandir más la ciudad. Entonces ya no podemos
pues, no estamos dando una solución, más bien estamos generando más problemas a empezar a destruir estas reservas naturales, ¿no? Y obviamente la ciudad creció más horizontal. ¿Y qué pasa? Necesitamos un medio de transporte que me permita ir desde la periferia hacia el casco urbano de la ciudad, el centro de la ciudad. Y para yo poder desplazarme en este medio de transporte necesito una fuente motriz, gasolina o diésel, ¿no? Dependiendo del medio. Y si vamos más al tema de la Amazonía o de las selvas, todos sabemos que cada vez se talan o se pierden kilómetros y hectáreas de selvas, ¿no? Selvas vivas, y esto ha hecho lo que ahora tenemos, las consecuencias, ¿no? Eh, no hay, o los ríos están secos, no tenemos energía por todo este tema, que obviamente se conoce como cambio climático, ¿no? Por todas estas afectaciones. Y sí existe, en temas de algunas soluciones, ¿no? Sí existen países desarrollados que ya no piensan como lo hacemos acá, no depender tanto del coche, ¿no? Más bien tienen otro estilo de vida, tienen otro estilo de movilidad donde ellos dan prioridad a la bicicleta, prefieren caminar, prefieren utilizar la bicicleta o el transporte público que el coche, ¿no? Porque ellos ya tienen otra cultura. Aquí es importante que ustedes entiendan dos cosas, ¿no? Que hay países que tienen una movilidad urbana sostenible y otros que tienen movilidad urbana sustentable, ¿no? Es decir, son países que han venido cambiando, tienen una mejor calidad de vida, pero mediante una movilidad sostenible o mediante una movilidad sustentable. Les voy a poner un ejemplo de algunos estudios, investigaciones que hemos desarrollado desde la parte académica. Eh, Les hablaba de Curitiba, ¿no? Por ejemplo. Curitiba tiene una movilidad urbana sostenible, ¿no? Donde las personas tienen otro estilo de desplazamiento. Utilizan la bicicleta, prefieren caminar y utilizar el autobús, ¿no? El bus. Eso es movilidad urbana sostenible, chicos, ¿no? Sostenible. Pero también tenemos países donde utilizan una buena o tienen una buena calidad de vida a través de la movilidad urbana sustentable. Quiero que me responda alguien de todos los presentes que están aquí. ¿Qué es esto de de movilidad sustentable y movilidad sostenible, ¿no? Que a la larga es un beneficio, mejora la calidad de vida, mejora la calidad del aire, mejora la calidad del desplazamiento. Pero hay una pequeña diferencia entre sostenible y sustentable. Algunos países prefieren irse por la movilidad sostenible y otros más desarrollados, los que tienen mayores recursos, prefieren ir por la movilidad sustentable. ¿Cuál sería la diferencia o qué hace referencia el tema de sostenible y sustentable? El, la movilidad sustentable nos ayuda a lo que es a priorizar y elevar la calidad de vida urbana, perdón, Ya la sustentable y la sostenible, La sostenible es más respetuosa con eh, el medio ambiente. listo, ¿no? Muy bien. Sí, como les decía, la movilidad urbana sostenible o sustentable lo que busca es mejorar lo que ustedes decían, más amigable con el medio ambiente, más respetuosa, elevar la calidad de vida, ¿no? Pero la movilidad sostenible está más enfocada en la cultura del ser humano. Es decir, incentivemos a que el ser humano, ciudadano, cambie su estilo de movilidad. Ese es sostenible. Dice, yo quiero que los habitantes de la ciudad de Ambato cambien su cultura de movilidad. ¿Cómo vamos a hacer que cambie? Dejando o haciendo que dejen de utilizar el vehículo particular y utilicen el bus. Entonces, es sostenible. Estoy generando una campaña
de movilidad urbana sostenible para que las personas prefieran utilizar la bicicleta, prefieran utilizar el bus. Pero no es tan simple, ¿no? Como decir, a ver, hoy, hasta hoy utilizaste el vehículo particular, desde mañana hagamos la campaña para que utilices el bus. No funciona tan simple así, ¿no? No es que ya desde mañana se van a cambiar a esta modalidad, no, no. Para que las personas cambien su cultura y su estilo de movilidad, primero tienen que tener un servicio de transporte público de calidad, que pueda llegar más rápido, que sea una tarifa accesible, que sea seguro, tanto por temas de seguridad vial como seguridad en temas sociales, ¿no? Por la delincuencia, que se elimine el acoso a las mujeres y todo eso. Entonces, ahí puedo decirlo, movilidad urbana sostenible, ¿no? Es decir, los habitantes ya no quieren utilizar el coche, prefieren utilizar el transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público es de calidad. Yo llego en 10 minutos en el bus urbano, mientras que en el coche llego en media hora. Entonces, ya hay una diferencia. Estoy hablando de un estilo, un cambio a un estilo de movilidad. Prefiero que las personas utilicen la bicicleta para ir al trabajo en lugar que utilicen el coche. Pero como les dije, no es un tema de que de hoy para mañana va a cambiar, no. Más bien es que tiene que ir de la mano con la planificación y la gestión de los encargados de cada GAT municipal, ¿no? La planificación urbana y vial que ellos tengan. Eso es movilidad urbana sostenible. En otras palabras, la sostenibilidad tiene que ver con el cambio de cultura del ser humano para mejorar la calidad del aire, ¿no? Dejar de utilizar el coche y prefiero utilizar la bicicleta. Pero para utilizar la bicicleta, la ciudad tiene que dotarme de una red de ciclovías en buenas condiciones, una red de ciclovías que me permita movilizarme por toda la ciudad de manera segura o dotarme de un servicio de transporte de calidad. Sí, eso es movilidad sostenible. Y ahora vamos al tema de movilidad sustentable. Las dos tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Para hablar de la movilidad urbana sustentable, les voy a dar el caso de otro de los países que tienen un modelo, una calidad de vida mejor, ¿no? Que la de nosotros, es Noruega o Suiza, ¿no? Creo que la mayoría hemos escuchado de Suiza. Es de hecho uno de los países más ricos, ¿no? Económicamente, con una calidad de vida diferente a la de los ecuatorianos, ¿no? En el tema del silencio, ¿no? Son países donde se prohíbe hasta que ciertos niveles de contaminación auditiva, ¿no? Hablemos de Suiza y de su país vecino que es Noruega. Miren, y les hago un caso. ¿Qué pasa con ellos? Noruega, Noruega es de hecho uno de los países, o es uno de los países más ricos por la exportación del petróleo. Ellos exportan petróleo, uno de los principales países que exportan petróleo. Pero ¿cuál es la diferencia con, por ejemplo, Venezuela, que ahora sabemos la situación de Venezuela, ¿no? O con Ecuador, que también exporta petróleo? Es que ellos prefieren exportar el petróleo, pero no hacen uso del petróleo. Allá la gasolina, siendo en Noruega el petróleo uno de los principales exportadores, la gasolina es cara. El combustible no es subsidiado como en el Ecuador, allí el combustible es muy caro. Entonces ellos buscan otra manera de generar un cuidado al medio ambiente y obviamente de cambiar este uso de energía no renovable, ¿no? Que han hecho una movilidad urbana sustentable. ¿Qué es esto de movilidad urbana sustentable? Han hecho que sus medios de transporte funcionen con energías limpias, energías renovables. Muchos de los vehículos, si ustedes les invita a que vean documentales, algún video, muchos de estos vehículos de Noruega son cargados a través de la energía solar. Eso ya es una energía renovable. Esa es una energía sustentable. Me cambié de utilizar gasolina a utilizar energía recargable con energía solar, sol, energía eólica, energía hidráulica, ¿no? Recuerden, ahora mismo ya hay esa política, ¿no? Con la reforma de la ley, no sé si ustedes estén al tanto de eso, pero
se les está exonerando en algunas cosas de los vehículos eléctricos. Eso ya es una movilidad urbana sustentable. Estamos cambiando esta fuente motriz. Existen otros elementos, ¿no?, que también funcionan como energías limpias, ¿no? Muchos de los inventores o científicos también han tratado de crear una fuente motriz con semillas, con algún alimento, ¿no? Por ejemplo, con maíz, con algas, con alguna planta, y han generado un nuevo tipo de combustible, ¿no?, o fuente motriz. Pero a la larga es para una demanda pequeña, ¿no? No podemos hacer que todos los habitantes utilicen al maíz como energía, ¿no? Entonces va a hacer que la población empiece a sembrar maíz o a empezar a alborotar todo un sistema, ¿no? Entonces, pero sí existen fuentes motriz, ¿no? Con algas, con otras semillas, que sí estamos hablando de movilidad sustentable porque sí contribuyen al consumo energético, pero no es tan recomendado. Lo que sí es recomendado son energías naturales, energía eólica, energía solar, energía hidráulica, ¿no? Se recomienda que ya los medios de transporte opten ese sistema, ¿no? Y eso es sustentable, ¿no? Vamos a hacer un tipo de cambio, ¿no?, de utilizar la gasolina